pasamos. Hay necesidades emocionales, otras tantas espirituales, otras necesidades financieras, a veces necesidades interpersonales, necesidades laborales, pero qué bueno es poderlos enfrentar dentro de una posición correcta para que se puedan generar cambios, ¿no? Podamos ver a Dios intervenir, a Dios hacer milagros en favor de nuestras vidas. Así que acompáñenme al libro de Marcos 5:21. La Sagrada Escritura nos enseñan dos situaciones de dos personas que le tocaron vivir situaciones muy difíciles, pero que encontraron la respuesta de parte de Dios en Jesús. Y eso es lo que yo en esta noche quiero enseñarle a ustedes, de cómo poder alcanzar respuesta. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos necesitan un milagro? Usted va a decir, amén, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no sé por qué no puedo alcanzar el milagro. Bueno, hoy vamos a tratar de enseñarle a través de lo que otras personas hicieron, ¿no? Y que lo que hicieron esas personas les trajo obviamente un beneficio. Entonces es bueno aprender de las actitudes que tuvieron otras personas, es bueno aprender de acciones que tuvieron que los llevaron a alcanzar milagros. Es como cuando vamos a una persona que tiene un oficio durante muchos años y usted recién comienza y justo le tocó trabajar con esta persona que es competente en la situación. Entonces usted se acerca y le dice, ¿me puede ayudar, por favor? Entonces comienza a instruirle y a enseñarle tanto lo bueno como lo malo, de lo que tiene que hacer y de lo que no corresponde hacer, para poder alcanzar la experiencia y el conocimiento que luego lo llevará a ¿qué cosa? A tener seguridad. La Sagrada Escritura nos enseña en Marcos 5:21, dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, dice, y luego que lo vio, se postró a sus pies. La Biblia dice en el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. El versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes se le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su borde seré salva. Y dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro, o para qué molestas al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermanos de Jacob. Dice el versículo 38, vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a su madre y a la niña, la madre de la niña,
y a los que estaban con él, dice, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y dice, se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y le dijo que le dieran de comer. Quería leerle todo el contexto de estos versículos bíblicos que hemos leído, que son más de 20, y vemos que en estos casos acontecen milagros. El milagro de una mujer que hacía puntualmente 12 años que padecía flujo de sangre y 12 años tenía la niña que perdió la vida, o que en este caso primeramente estuvo enferma y luego murió. ¿Casualidad? No hay casualidad, hay un propósito de Dios. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo estas personas reciben el milagro y por qué lo reciben. Una de las cosas importantes que vemos tanto en la mujer como también en el principal de la sinagoga es que se acercaron a aquel que tenía el poder para sanar, que en este caso era Jesús. Vemos que en ambos casos reconocieron que había alguien que tenía la autoridad para poder resolver los problemas que ellos tenían. Es decir, y uno de los principios importantísimos que practican estas dos personas es el practicar el respeto y la honra. Digan conmigo, respeto y honra. ¿Qué principio de honra es el respeto? Todo aquello que nosotros irrespetemos, todo aquello, hermanos queridos, que no valoremos se alejará de nosotros. Todo aquello que respetemos se acercará a nosotros. Si yo quiero tener unción de un ministro, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, lo que yo voy a tener que hacer es respetar la unción que porta ese hombre. Y como uno no puede, hermanos queridos, arrancarle la unción, lo que tienen que hacer es respetar a aquel que porta la unción, es aquel que porta el mover espiritual que hay sobre su vida. Porque al respetar al hombre de Dios estoy respetando lo que porta el hombre de Dios. Y si respeto lo que porta el hombre de Dios, estoy respetando a aquel que se lo ha impartido, que en este caso es el Señor. Entonces notamos que a pesar de que el principal de esta sinagoga o un hombre importante de aquella época podía haber dirigido hacia Jesús diciéndole, vení, necesito que venga a hacer algo, vemos la actitud que él tuvo. Dice que se postró delante y le rogó. Entonces vemos que el principio para mover la mano del Señor, hermanos, es reconocer que hay alguien que tiene mayor autoridad de lo que yo no tengo. Se lo vuelvo a repetir. Es alguien que tiene mayor autoridad de la que yo no tengo. ¿Me va siguiendo? Porque si ellos hubieran podido orar por sanidad o por resurrección, ellos lo hubieran hecho. Pero fueron aquel que tenía la autoridad sobre la enfermedad y la autoridad sobre la muerte. Ahora bien, cuando vamos en el caso del principal de la sinagoga, podemos notar de que fue y pidió y que suplicó que le ayudara a su hijo que estaba enfermo, pero luego más tarde termina muriendo la muchacha. Vemos que el hombre no pierde su conducta, sino que el hombre se mantiene firme en decir, yo necesito lo que usted tiene, yo necesito lo que tú tienes. La Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y es en Jesús. Pero también la Biblia nos enseña que el nombre de Jesús tiene toda autoridad y está por encima de todo. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús o nos acercamos al Señor, si hay algo que tenemos que tener es tener la humildad de reconocer que necesitamos lo que Él tiene y que necesitamos que Él nos imparta la bendición, porque en Jesús está la sanidad, en Jesús está la liberación, en Jesús están los milagros. En Jesús, hermano, está la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. En Jesús está el comenzar una nueva vida. Entonces, hermano, si usted se acerca a alguien que a usted le puede traer beneficios, lo mínimo que nosotros tenemos que tener es la humildad de reconocer que me va a bendecir y que yo voy a respetar, y por causa del respeto que le voy a brindar, yo voy a poder recibir lo que tiene. ¿Me va siguiendo? Es algo que en este tiempo se ha perdido en la sociedad el respeto, se ha perdido en la sociedad los valores. Hoy escuchaba un sacerdote que hablaba con respecto al 31 de octubre, que se festeja puntualmente el nacimiento de Satanás, es así como lo festejan aquellos que son servidores de algunas prácticas
espiritualistas o diabólicas. Entonces el 31 de octubre lo que se celebra es la muerte. ¿Sabía usted eso? ¿Quién es el que ha vencido la muerte? ¿A quién hay que celebrar entonces? Aquel que venció la muerte. Entonces cuando se está celebrando, hermanos queridos, en este caso el 31 de octubre y nosotros somos parte de una situación como tal, y a veces nosotros decimos no pasa nada, lo que se está invocando es algo que Jesucristo venció. Y nosotros como hijos de Dios no podemos invocar algo que Jesucristo venció. Entonces no podemos ser parte de una situación, aunque lo tomen como juegos de niño y que te digan no pasa nada, los chicos andan vestidos de la muerte, andan vestidos de demonio, andan vestidos de duende, andan vestidos de una situación. Hermanos, cuando usted alaba al Señor, ¿qué es lo que sucede? La presencia del Señor comienza a ministrarnos, porque estamos reconociendo que hay un Dios superior, un Dios poderoso. Entonces, cuando Satanás le dijo, sabes que todos estos reinos serán tuyos, pero hay algo muy importante que tienes que hacer, Jesús. Tendrás que postrarme, tendrás que postrarte y tendrás que adorarme. Entonces, Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios adorarás solamente a Él. Entonces, cuando nosotros estamos desenfocándonos de los principios bíblicos, estamos sirviendo otras cosas. Entonces cuando nosotros comenzamos como fiestas como tales y presentamos nuestro servicio y nuestro trabajo o le rendimos tributo a una situación, significa que estamos invocando algo que no corresponde. Y cuando uno invoca, inevitablemente, ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que el que busca, y si usted busca demonio, ¿qué va a hallar? Si usted llama a espíritus de muerte, ¿qué van a venir? Aunque usted piense que son juegos de niños, hermanos, los niños terminan siendo atormentados por los demonios. Y después nosotros como ministros, ustedes como papás, tienen que terminar orándole a los chicos, porque ven que no pueden dormir a las noches, porque ven que después entra la rebeldía en el chico, entra, hermano, la manipulación. Entonces la muerte viene y comienza a matar un montón de sueños, de visión, de propósito, que son enquistados en un hijo de Dios, pero que el enemigo, como no te puede quitar la vida, tratará de frenar el propósito del Señor. Entonces, ¿cómo se vence a la muerte? En este caso, Jairo venció la muerte estando cerca de Jesús. Pudo traer vida a su casa, habiendo una situación de muerte, estando cerca de Jesús. ¿Y Jesús qué es lo que hizo? Jesús lo alentó, a pesar de que le trajeron malas noticias. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Mantente firme en la fe, sigue confiando, sigue confiando. Esta mujer también demostró ser una persona de fe, porque hasta que no se encontró con Jesús, no encontró la solución. Pero esta mujer, ¿qué es lo que hizo? Dice que esta mujer golpeó puertas, golpeó médicos, buscó y no encontró solución. Dice que cada vez le iba peor. Entonces demostraba que esta persona quería ser sana, demostraba que golpeaba puertas y que tenía fe. Pero su fe estaba encaminada incorrectamente hasta el momento que su fe fue encaminada correctamente. ¿Y a quién fue? A Jesucristo. Y dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, yo seré salvo. ¿Qué estaba? Seré salva. ¿Qué estaba demostrando? Que había encontrado en Jesús lo que tantos años ella había buscado. Pero tuvo la humildad. ¿Cuál es la actitud que esta mujer tuvo? Obviamente, al ser una persona que padecía de flujo de sangre, esta persona era rechazada por la ley. De hecho, se decía a través de las leyes de que ella era una persona inmunda, y al ser inmunda tenía que estar apartada. Por eso también se cree que de la manera en la cual se acercó a Jesús, que se acercó por detrás y tocó el manto, es porque ella así es como se sentía inmunda, y que no se sentían al derecho de presentarse delante de Jesús para que Jesús orara. Pero ella entendía que a pesar de que fuera inmunda, Jesucristo tenía poder para sanarla. No es que ella dijo, bueno, no me es permitido, bueno, no, ella fue y lo intentó, pero lo intentó con un corazón correcto. Digan conmigo, con un corazón correcto. ¿Cuántos necesitan un milagro? El principio del milagro que usted va a recibir y que yo voy a recibir, no es que Jesucristo sane, restaure, bendiga
o haga algo en favor de su vida, sino que nosotros tengamos la actitud de cambio de nuestro corazón. Ese es el principio del milagro. Yo siempre digo, hermanos, que cuando Abraham tuvo que sacrificar a Isaac, o cuando Dios se lo pidió a Isaac, el primero que murió fue Abraham. El primer sacrificio no fue lo que Dios le pidió a Abraham, que en este caso era Isaac, sino que el primer sacrificio es que Abraham muriera como papá, muriera a un montón de cosas y no le negara lo que Dios le estaba pidiendo. A veces, cuando necesitamos un milagro, los primeros que tenemos que reaccionar positivamente tenemos que ser nosotros. Y el primer milagro es tener la actitud o el corazón de reconocer que necesitamos que Dios haga algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo cuando hay personas pastores que me invitan a predicar, yo le doy gracias. Digo, gracias por haberme invitado. Y ellos me dicen, no, gracias por haber venido. Para nosotros es una honra que usted haya venido. Y yo le digo, no, para mí es una honra servir al Señor. Porque si Dios no me hubiera dado la gracia, yo no podría estar con ellos ministrándolo. Si Dios no me hubiera dado la capacidad de ministrar, tampoco ellos me hubieran llamado. Me he dado cuenta, hermanos queridos, que a veces nos perdemos un montón de cosas y Jesucristo va pasando delante de nosotros y ni siquiera tenemos nosotros la capacidad o la humildad de acercarnos a Él para que Él genere cambios. Digan conmigo, genere cambios. Y los primeros cambios tienen que ser sobre nuestras personas. Sobre nuestras personas, tener una actitud de ¿qué? De agradecimiento. Tener una actitud de ¿qué? De decir, yo reconozco que tú tienes algo que yo no tengo. Yo reconozco que tú vas a ser el canal de bendición para mi vida. Entonces yo me pongo bajo la autoridad de aquel que ha vencido y que ha logrado un montón de cosas. Es como le dije al principio, hermano, hay gente que son competentes en algún tipo de oficio. Y para poder aprender sobre ese oficio, yo tengo que dejarme enseñar. Y para eso yo tengo que sujetarme al que me está enseñando, aunque a veces nos cueste. Pero me tengo que sujetar porque el que tiene la autoridad es el que sabe. ¿Sabía usted eso? El que tiene la autoridad es el que sabe y el que me va a enseñar para que yo me pueda conducir y pueda desarrollar y de esa manera luego pueda ejercer yo un oficio que a mí me va a traer ¿qué cosa? Beneficios. Es como aquel que dice, apóstol, fui al médico y cuando usted se sienta, el médico le hace una serie de preguntas. Lo primero que le dice, ¿qué síntomas tuvo? ¿Tuvo fiebre, dolor de cabeza? ¿A dónde le duele? Entonces el médico lo primero que hace es escucharlo a usted y le comienza a preguntar. Entonces luego el médico, si es necesario, lo va a revisar. Depende a dónde a usted le duela, depende de lo que a usted le pase. Y después el médico le va a transcribir una receta. Usted va a tomar esa receta y usted va a ir a la farmacia, la va a comprar y usted la tiene que tomar. Cuando nosotros vamos al Señor, tenemos que tener la humildad de ir y presentarnos delante del Señor como si fuera un médico. Señor, me duele acá, tengo este problema, me está pasando esto. Es lo mismo que el médico. Por eso que Jesús le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo al ciego? Que recobre la vista. Hablando de Bartimeo el ciego, que recobre la vista. Entonces, cuando te presentas delante de Jesús, no solamente para adorar, bendecir, glorificar, exaltar, engrandecer el nombre del Señor, en un momento determinado, tú te presentarás como Jairo, tú te presentarás como esta mujer y le dirás, yo tengo un problema, Señor, necesito que usted me ayude y ponerme con humildad, reconociendo que Él tiene el poder para sanarme. Por eso es que me estoy acercando a Él, porque Él es el que tiene la respuesta que yo estoy buscando. ¿Me va siguiendo? Dígame un fuerte amén. Ahora bien, cuando el Señor Jesús habla y cuando el médico habla, el que se tiene que quedar callado soy yo. Porque eso me convierte en una persona sabia, en que me van a dar la receta para la enfermedad que yo tengo. Jesús te va a decir, esto es lo que vos tenés que hacer para recibir el milagro. Fíjense que Jairo se podía haber ido a su casa y decir, bueno, Jesús, ya está, me dijeron que no te moleste porque mi hija murió. Sin embargo, Jesús le dijo, no. Mantenete firme, tené ánimo. Ya está, yo voy a ir hasta tu casa.
La mujer se podía haber huido de ese lugar sin haber dicho nada. Sin embargo, la mujer, ¿qué es lo que le dijo? Yo fui el que te toqué porque yo creí que si te tocara al borde de tu manto yo iba a ser sana. Y Jesús le dijo, ve en paz, tu fe te ha hecho salva y has sido librada del azote. Entonces, hermanos queridos, necesitamos escuchar a Jesús para que la obra sea completa. Digan conmigo, la obra completa. No la obra por la mitad. La obra por la mitad es cuando uno va y habla con el Señor. Ese es el principio. Tengo la humildad. Pero la obra completa es cuando Él te dice lo que tenemos que hacer para alcanzar los milagros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hermano, el médico te transcribe una receta y usted tiene que ir a comprar el medicamento y luego tiene que tomarlo. La fe es eso, hermano. Dios te transcribe una receta para que usted y yo la apliquemos, para que nos levantemos con esa receta y comencemos a tomar el medicamento que Él nos ha dicho a través de la palabra, de la corrección, del cambio de actitud, del cambio del corazón, del cambio de mentalidad, del cambio de la forma de actuar, de proceder, etcétera, etcétera. Podemos enumerar, nos transcribe y te dice, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a hacer esto, aquello, lo otro. Pero cuando uno va, hermanos, a la farmacia, no es que en la farmacia a usted le regalan el medicamento. A usted que le dicen, el medicamento sale tanto. Entonces, hermano, la fe tiene un precio. ¿Y cuál es el precio que usted tiene que pagar? Es que usted va a tener que morir a su pensamiento para insertar el pensamiento de Dios. Como, hermano, en la sociedad parece que el que más inteligente es el que mejor rédito, recompensa tiene, pero resulta que la Biblia dice que Dios eligió a lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. La Biblia nos enseña, hermanos, que los últimos serán. La Biblia dice que tus caminos no son los caminos del Señor, ni tus pensamientos son los pensamientos. Dice la Biblia que en el reino de los cielos el más grande, ¿quién? El que sirve. Ahora fíjense cómo contradice la Sagrada Escritura a la vida social que muchas veces nosotros tenemos. En esa vida social que a veces tenemos, a veces no practicamos los principios bíblicos, y al no practicarlos tampoco podemos, hermanos, agarrar y decir, bueno, pronto me voy a sanar. No, para sanarnos tenemos que practicar lo que el Señor nos está diciendo para poder alcanzar el milagro, porque por eso quedó escrito acá en la Sagrada Escritura de un hombre y de una mujer que supieron alcanzar un milagro, porque el principio radicaba en las actitudes que tenían en el corazón. El reconocer la necesidad que tenían, el reconocer que Jesús era toda autoridad, el reconocer que Él era la sanidad, el reconocer que con Él iban a alcanzar todo lo que ellos estaban necesitando. Y aún cuando llegó Jairo en aquel lugar juntamente con Jesús, Jesucristo tenía autoridad. Digan conmigo, tenía autoridad. Vio que hay personas que dicen, y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me toca vivir. No, usted tiene que tener autoridad frente a algunas situaciones. En este caso Jesús dijo que sacó a todas las personas que estaban haciendo alboroto. Antiguamente se pagaba para que la gente llorara, hermano. Hoy es gratis, la gente llora sin que le paguen. Antiguamente se le pagaba para que hicieran alboroto. Entonces Jesús dijo, váyanse de acá, porque la niña no está muerta, la niña duerme. Ahora resulta que los que estaban llorando comenzaron a burlarse. Es decir, del llanto pasaron a que la burla. Entonces los sacó a todos, pero también en el caminar Jesucristo se llevó a Pedro, Jacob y Juan. 3 hombres que caminaban con Jesús, que habían visto milagros extraordinarios, la transfiguración de Jesús, que habían escuchado la voz de Dios. Se llevó a los discípulos principales, se llevó al papá y a la mamá y los encerró en la habitación donde estaba el muerto. Y allí le dijo a la muchacha, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Entonces fíjense que cuando se trata de un milagro, digan conmigo, de un milagro. Vamos de vuelta, digan conmigo, de un milagro. Aléjate de los incrédulos. ¿Estamos acá? La mujer que tocó el borde del manto, hermanos, no se lo contó a nadie. A veces, hermano, es necesario para conseguir un milagro es rodearte de gente
que te transmita fe y no que te transmita cosas negativas. Hay personas que al vivir el fracaso tampoco quieren salir del fracaso, pero quieren transmitirte lo que ellos están viviendo. Entonces, como ellos viven infeliz, tratan de transmitirte la infelicidad. ¿Para qué? Para tratar de que lo que ellos viven te transmitan infelicidad a ti y tú vayas juntamente con ellos al fracaso. Pero una persona que practica la fe va a actuar de la misma manera que actuó Jesús, alentándote y diciéndote: dale, seguí adelante, porque el milagro va a acontecer en favor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tócalo a tu hermano y decirle: para Dios no hay nada imposible, decirle. Dios va a hacer un milagro con tu vida, decirle. Dios va a hacer un milagro con nosotros, siempre y cuando nosotros podamos creerle. Yo siempre digo, hermanos, a veces necesitamos pasar por procesos, porque el gran problema que nosotros tenemos no es el infierno, el gran problema que nosotros tenemos no es la sociedad, el gran problema que a veces tenemos somos nosotros mismos. Que a veces tenemos que padecer situaciones como tales para que el orgullo del hombre sea arrancado, sea quitado. A veces nos preguntan a los pastores por qué tuvieron que pasar tantas cosas, como por ejemplo que sus hijos se te enfermen, que tu esposa se enferme, que uno padezca enfermedades, que te hagan cosas injustas, traiciones, decepciones, hermanos, rebeliones y tantas cosas. Y uno dice, tantas cosas le pasan a los hombres de Dios. Y uno dice, ¿saben para qué le pasa? Porque en cada una de ellas el Señor lo que trata de hacer es forjar el carácter del hombre de Dios para llevarlos a un mayor nivel de fe y a un mayor crecimiento y a un mayor nivel de confianza en Dios, para que el hombre natural mengüe, para que el hombre y la mujer natural quede a un costado y el que sea levantado sea el hombre espiritual conforme al diseño trazado por Dios, para que Dios sea glorificado en todo lo que hagan en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la prueba nunca es mala cuando uno entiende propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice la Biblia, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios te está enseñando que la prueba te va a provocar una formación y una transformación para el propósito por el cual has sido llamado. Ahora, lo importante es tener la actitud voluntaria de decir, Dios, esta prueba a mí me tiene que servir para ver un milagro, para ver la gloria. Hermano, si hay algo que a mí me pasa, yo cuando veo a una persona ser sanada milagrosamente, a mí se me mueve todo acá adentro. Yo hasta más de una oportunidad me largo a llorar y me dicen, ¿por qué lloras? ¿Por el milagro? No, por el amor de Dios. Porque Dios hizo presente en una persona que tenía una necesidad y Dios hizo un milagro. Y esa persona ya no va a estar más azotada por esa situación, sino que Dios la hizo completamente libre en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, para alcanzar el milagro tenemos que tener un corazón correcto de humildad, un corazón correcto de respeto, un corazón correcto de honra, un corazón correcto de valores, un corazón de que hay alguien que alcanzó algo que yo no he alcanzado y que a esa persona se le es más sencillo poderlo alcanzar. Entonces me va a ayudar y me va a enseñar cómo alcanzar ese milagro. Entonces tenemos que tener esa característica en nuestro corazón. Y después una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que vamos a tener que caminar con ellos. Digan conmigo, caminar con el Señor. Digan de vuelta, digan conmigo, caminar con el Señor. Es decir, la mujer para ser sana caminó con Jesús. No es que le dijo a Jesús, Jesús, espérame a mí. No, caminó con Jesús. Hermanos, y este hombre que llevó a Jesús a su casa también tuvo que caminar al lado de Jesús. Y el haber caminado con Jesús, Jesús lo alentó a que creyera que Dios tenía poder para hacer milagros. Ahora, para redondear esta historia, saben que Jesús, antes de que acontecieran estos dos milagros, fue a una región en Gadara donde había un endemoniado. Y la Biblia dice que Jesucristo lo reprendía y le ordenaba que salieran y los demonios le rogaran que no salieran de esa región. Entonces vemos que los espíritus son territoriales. Le rogara que no lo expulsara de esa región. Los echó a los cerdos porque los mismos demonios se lo pidieron. Los cerdos se murieron todos ahogados por un despeñadero.
Pero lo tremendo de todo esto no es en sí los demonios ni los cerdos, sino lo tremendo de todo esto es que dice la Biblia que el hombre estaba en sus cabales y que todos salían de la región continua de allí, de ese lugar, y dice que todos quedaron impactados viéndolo al hombre que era completamente libre. Pero le rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar. Y cuando Jesús se subió a la barca, el endemoniado de Gadara, siendo libre, quiso subirse e ir con ellos. Pero Jesús, ¿saben lo que le dijo? No, ve a los tuyos, ve a tu familia, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cuánta misericordia ha tenido con el Señor. Y dice la Biblia que el hombre no lo reprochó porque Jesús no lo quiso llevar, sino que el hombre dice que se fue contento y fue y contó y comenzó a predicar y a anunciar cuán grandes cosas Dios había hecho con su vida. Hermanos, cuando Dios hace un milagro de restauración, cuando Dios hace un milagro, hermanos, de liberación, cuando Dios hace un milagro de sanidad, cuando Dios hace un milagro como lo que hizo con la hija de Jairo, hermanos queridos, con resurrección, ¿saben qué es lo que va a demostrar en esas personas agradecidos? Que van a saber contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con sus vidas. Tocarle a otro hermano y decirle: la gratitud brota voluntariamente, decirle. Hoy hay tanta gente que tiene tan velado el entendimiento que no es agradecido ni a las personas ni a Dios. Y Dios pudiera soltarle, pero mucho más, y no se lo suelta, porque en el corazón hay ingratitud. Porque en el corazón de una persona que es ingrata es que, hermanos, no reconoce el esfuerzo ni reconoce, hermanos, los logros que otro ha tenido. Pero una persona que es agradecida reconoce el esfuerzo, los valores, reconoce el crecimiento, reconoce todo lo que ha conquistado. Por eso es que contaban cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. Por eso es que el corazón que es agradecido delante de Dios y delante de los hombres cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho, pero también respeta a las personas que lo han ayudado y respetan a las personas que han sido un canal de bendición. Por eso es que en este día el principio del milagro para usted y para mí es que si nuestro corazón está equivocado, que nuestro corazón cambie, porque a la puerta te va a golpear el milagro que usted está necesitando, que usted no lo puede lograr, pero que con el Señor lo va a lograr en el nombre bendito de Jesús. Es tan sencillamente que Dios lo hace así y las puertas se te abren. Dios hace así y el milagro acontece. Dios hace así, hermanos, y la sanidad viene. Dios hace así y la prosperidad viene. Dios hace así y Él hace grandes cosas. ¿Por qué? Porque tuviste un corazón correcto delante de aquel que ya lo tiene todo y lo tiene para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Póngase de pie, por favor, y apláudale al único, a Él. A Él, solamente a Él. Por eso es que, hermanos, yo siempre agradezco a los pastores cuando me cruzo con los primeros pastores que me dieron la oportunidad de crecer o que me permitieron predicar en su iglesia. Yo le digo gracias. Y me dicen, ¿por qué? Porque creíste cuando yo recién empecé, sin saber a dónde iba yo. Gracias. Y hoy ven el crecimiento y dicen, no, es que el Señor nos habló. Digo, bueno, porque creíste a Dios, no lo que yo estaba caminando en ese tiempo, sino lo que Dios te había mostrado. Entonces, hermano, ¿cuántos milagros Dios no hizo con usted? ¿Cuántas señales, cuántos prodigios? En esta casa hay cientos de milagros que han acontecido. No tenías trabajo y Dios te dio un trabajo. No tenías paz, Dios te dio paz. No tenías libertad, Dios te dio libertad. No tenías alegría, Dios te dio nuevamente la alegría. Hermano, estabas solo, más solo que Adán en el día del amigo. Y hoy tienes una congregación, hermanos, que oran por tu vida. Es más, hasta algunos conocieron novia acá en este lugar, hermano. Y novio también. Algunos se casaron acá. Entonces, hermano, ¿cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Cómo no vamos a tener un corazón humilde? Si pensamos que era por nosotros, hermano, ya estaríamos nosotros, quién sabe dónde,
Capaz estaríamos en el infierno sufriendo. Pero gracias al Señor hoy tenemos todo. Y creo que esto es el principio. Si seguimos siendo agradecidos, yo creo que Dios, hermanos, nos va a soltar cosas más grandes. Yo estoy esperando un milagro antes de fin de año y sé que Dios va a seguir soltando cosas. Este año me ha sorprendido. Yo le tengo que decir, Dios en este año me ha llevado a un crecimiento impresionante en muchas áreas. Pero todavía me faltan, estoy por terminar octubre y me faltan 2 meses más, noviembre y diciembre. Y si hay algo que yo sé, hermano, es que Dios siga haciendo milagros. Lo que sí trato de hacer es que nada me frene el milagro. Y no es que miro el entorno, miro mi corazón. Por eso que cuando escucho hablar gente que niega la fe con sus palabras, que hablar con la gente que, mira, en estos días, esperen un cachito, en estos días me volvieron loco preguntándome si el 25 de diciembre y el 1 de enero yo voy a tener reuniones acá en este lugar. Los que me conocen hace más de un tiempo, yo les pregunto, ¿yo haría reunión un 25 de diciembre, domingo, y un 1 de enero? ¿Haría reunión? Sí. No sé por qué me preguntan. Y me volvieron loco. La gente pregunta. No me pregunten a mí. ¿Por qué? Porque ya saben la respuesta. Saben la respuesta. 25 de diciembre, hermanos. Si nosotros pensamos que solamente es para brindar en una copa y tomar y comer una buena comida, hermanos, tenemos una visión muy corta. Y el primer día del año, como primicia, ¿a quién se la tenemos que dedicar, hermano? Al Señor. El Señor nos ha dado todo, hermano. Y el Señor nos va a seguir dando mucho, pero mucho más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que, hermano, tenemos que terminar bien el año en las manos del Señor y tenemos que comenzar el año en las manos del Señor. Por eso es que cuando gente que me conoce hace años me pregunta y me dice, ¿vas a tener culto? Y me encantaría tener doble culto. Me encantaría el 1 de enero ayunar, hermano. Claro, pero después ¿qué pasa? Cuando estamos reclamando milagros, el primer milagro es que moramos a la carne, hermano. Porque ahí lo sobrenatural del cielo se hace presente entre nosotros. Cuando nosotros actuamos diferente a este sistema, diferente al mundo, hermano. Entonces, cierre sus ojos, ya saben la respuesta. 25 y 1 tenemos culto en este lugar. Vamos a adorar a Dios. No sé qué milagro usted necesita, pero Jesús tiene poder para que usted reciba el milagro. Ese vicio que te tiene atormentado, Dios te hace libre si tú crees en el poder de Dios. El cigarrillo que no puedes dejar, presentalo delante de Dios. Hoy Dios te hace completamente libre. Y el próximo cigarrillo que fumes, vas a tener arcada, no vas a poder fumar, porque Dios te hizo completamente libre en el nombre poderoso de Jesús. Hay presencia de Dios. Dios es el que tiene toda autoridad. Cuando le permitimos que Él actúe, cuando le permitimos que Él obre, ora por tus hijos y decirle: Dios, yo no los puedo cambiar, pero los pongo bajo tu bendición, porque sé que contigo van a ser ministros del Evangelio. Aleluya. Sí, Jesús, hay presencia del Rey. Sí, Jesús. Allí en tu banco, por favor, tené la humildad
de reconocer quién es Él en tu vida, de reconocer quién es Él, de reconocer quién es Jesús en tu vida. No solamente es el autor y consumador de la fe, sino que Él es tu Señor, Él es tu Dios. Siento la presencia del Padre en esta noche. Siento la presencia del Señor. Deja que Él se pasee en este auditorio. Deja que Él se pasee aquí en medio de nosotros, por entre medio de los bancos. Déjalo. Yo siento a Dios en este día. Yo siento a Dios. Déjalo que Él se pasee. Porque cuando tú le reconoces al Señor y tienes un corazón humilde y le dices: Señor, perdóname porque he sido un soberbio, perdóname porque he sido una soberbia, perdóname, Señor, porque he atendido otras cosas y no te he atendido a ti, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor, porque he buscado la respuesta en otros lugares y no la he buscado en ti, Señor. Yo quiero pedirte perdón, Señor, pero hoy me acerco a ti, Señor, porque sé que tú tienes todo poder, porque sé que tú tienes toda autoridad, porque sé, mi amado Padre Celestial, que tú eres el dueño de todo lo que yo necesito y que en ti está todo lo que a mí me falta, Señor. En ti está la sanidad, en ti está la restauración, en ti está la libertad, en ti está la bendición. Me acerco a ti porque sé que tú me lo puedes dar, Señor. Ahora lo necesito, dámelo, haceme libre, saname, restaurame, resucita los sueños, libertá mi vida, sana mi corazón, levántame, haz de mí todo lo que tú. Aleluya. Hay poder del cielo. Hay poder del cielo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hace lo que hizo esta mujer. Acércate a Él. Hace lo que hizo Jairo. Acércate a Él. Hagamos lo que hicieron estas personas, porque con Él aleluya. Sí, Jesús. Hay presencia del cielo. Prima mandere jalai tarare pratare pramandere itara prakato loy torere prendere mandala cheria soa. A que los cielos se abran sobre este lugar, Señor. A que los cielos se abran sobre cada prima mandala y déjalo. Hay milagros que van a comenzar a acontecer sobre tu vida. Hay milagros que van a comenzar a acontecer sobre tu familia. Hay milagros que van a comenzar a acontecer sobre tu cuerpo. Hay milagros, prima mande. El Señor me habla y me dice: voy a provocar un despertar. Voy a provocar un despertar, porque la persona que está dormida está en quietud. Pero cuando el Señor te dice: voy a provocar un despertar, es porque Dios va a provocar un movimiento. Es porque Dios te va a sacar de un estado y te va a colocar en otro estado. Te va a arrancar de un lugar y te va a meter en otra. Yo siento a Dios. Y cuando Dios provoca un despertar, hermanos queridos, no es para que usted se quede detenido, no es para que usted esté frenado, no es para que usted esté en ese estado de pasividad y que tú a ver qué es lo que pasa, sino para que usted se y pueda conocer la voluntad de Dios, y pueda conocer el diseño de Dios, y pueda conocer el propósito del cielo. Gracias, Dios, porque sé que en esta noche tú estás haciendo algo celestial. Hay una resistencia espiritual. Que la multitud no frena el milagro que tú necesitas.
Que los religiosos no frenen el milagro que tú necesitas. Prima mandere, mándala, yare, etere, prima mándala. Que las malas noticias, por favor, no frenen el milagro que usted necesita. Vinieron a Jairo y le dijeron: ya no lo molestes más a Jesús, tu hija ha muerto. No, que las malas noticias no, siento Dios, no frenen el milagro que tú necesitas. Oh, siento, ay, se está moviendo el Señor, ay, se está moviendo Dios, ay, se está moviendo, ay, se está moviendo. Los cielos se le abrieron, los cielos se le abrieron, los cielos se te abrieron. Se te abrieron los cielos. Dios está arrancando la mala noticia. Dios está arrancando la palabra negativa. Dios está arrancando la confesión equivocada. Y Dios está soltando el milagro. Oh, arranca de tu vida las malas noticias. Arranca de tu vida los que te rodearon y ya se están lamentando diciendo que no va a acontecer. Arráncalo, porque va a acontecer. Arráncalo, erradícalo, sácalo de tu vida, porque Jesús está caminando contigo, y si Él camina es porque el milagro se va a desatar en favor de tu vida. ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Te damos la gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale. Y decir: recibo mi milagro, recibo lo que Dios tiene para mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Saben que el Señor hoy me ministraba muy fuertemente. Voy a ver si lo ministro en estos días. El Señor me hablaba del destructor, ¿sí?, y del devorador, dos cosas diferentes. Y Dios me ministraba muy fuertemente de que no permitamos ni que venga el devorador ni que tampoco venga el destructor. Entonces Dios en este tiempo nos quiere llevar a un crecimiento, pero en ese crecimiento lo tenemos que involucrar al Señor. Y cuando lo involucramos al Señor, el que nos da las órdenes es Él, y el que obedece es el pueblo, para ir a alcanzar y recibir el milagro que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien. Gracias a los hermanos que han estado conectados, los bendecimos. El día domingo nuevamente 19 horas estamos conectados en el nombre de Jesús.